El último trabajo a cargo de Lara Hattar. Estás por ahí, Lara, Sí, estoy ¿verdad? acá. Ahí. Bien, en coautoría con Jazmín Glustein, Camila Sabeica e Ignacio Borón, ¿no? Trabajo titulado Una experiencia de ciencia comunitaria en la aplicación y desarrollo de herramientas libres para la gestión del agua en la primera sección del Delta del Paraná. Ahora sí, disculpen. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lara y hoy con Has vamos a estar compartiendo el registro de un recorrido de procesos y conclusiones parciales que derivaron de una experiencia de investigación que tuvo por objetivo obtener información desde y para las comunidades, información relacionada con la calidad de agua y la toma de decisiones respecto al uso del agua y los tratamientos aplicados en escala domiciliaria en el Delta. El trabajo lo realizamos con el grupo Cosensores, del cual somos compañeras ahí con Kevin, que expuso hace un rato, y este trabajo se titula Una experiencia de ciencia comunitaria en la aplicación y desarrollo de herramientas libres para la gestión del agua en la primera sección del Delta del Paraná. Antes de comenzar, presento el grupo Cosensores. Bueno, somos un grupo de trabajo que decidimos organizarnos de forma horizontal y trabajamos de forma interdisciplinaria. Somos miembros de distintas universidades nacionales que trabajamos con comunidades organizadas en torno a las problemáticas socioambientales. Decidimos desarrollar herramientas libres para el relevamiento autónomo de la calidad de agua de forma sencilla, que se pueda aplicar en el territorio y que sea accesible y reproducible por parte de las comunidades. Y un poco como el título lo adelantaba, lo que nos proponemos es conjugar los saberes académicos que tenemos nosotros, junto con los saberes y las prácticas de las comunidades. Y de esta forma lo que nos proponemos es buscar y construir un modo de hacer ciencia distinto, y por eso hablamos de ciencia comunitaria. Y por otro lado, la aplicación y el desarrollo de herramientas libres viene en relación con el objetivo del grupo, porque creemos que estas herramientas son herramientas que garantizan un más libre acceso a las tecnologías, y por otro lado, son herramientas que promueven la construcción de saberes ambientales y pueden potenciar las luchas de las comunidades. En particular, trabajamos con distintas organizaciones en la cuenca organizados en las cuencas de AMBA, digamos, y la experiencia que vamos a contar ahora es la experiencia que realizamos en el Delta, que fue desarrollada en el marco de programas y actividades del voluntariado e investigación de la Universidad Nacional de San Martín. En particular, el Delta es un territorio que tiene características socioambientales muy diferentes, de carácter anfibio, y que se encuentran asignadas por una particular relación entre el medio acuático y el terrestre, y que esta particular relación también determina el modo de vida en la isla. Y digamos, este modo de vida en la isla, lo que lleva entonces es digamos, y toda esta problemática que encierra el delta, que es un alto riesgo debido a los niveles crecientes de contaminación y una alta vulnerabilidad debido a que hay una ausencia de red de agua potable. Entonces, estas dificultades llevan a las comunidades a adoptar estrategias para poder gestionar el agua, y también lo que hace es que las comunidades se organicen para poder defender los modos de vida en la isla. Nuestra experiencia de laburo en el Delta comenzó en el 2016, cuando una organización que es Casa Puente, junto con dos escuelas, que es la 45 y la 12 de la primera sección del Delta, nos convocaron debido a que estaban preocupados por una nota que había salido donde se establecía que se habían encontrado restos de glifosato en sedimentos del río Luján. Y es a partir de la preocupación que llegamos, de las organizaciones y organización de vecinos y vecinas, que llegamos al Delta. Digamos, a partir de entonces comienza un laburo con otras organizaciones, en particular las que vamos a contar a continuación. Es un laburo con 3 organizaciones. La primera de ellas es Unión Islera Vecinal, que es una organización que se encuentra ubicada sobre el río Luján, en la intersección con el Sanjón Miramar, y esta es una sociedad de fomento que
a partir de la instalación de una planta de electrocoagulación, que es una planta para tratar el agua y buscar obtener agua potable, que instala el INTA, comienzan a hacerse preguntas sobre la calidad de agua y las fuentes de agua que utilizan. Un poco el pensar de por qué necesito un tratamiento, qué es lo que remuevo, si este tratamiento aplica a todas las fuentes, lleva entonces a contactarnos a cosensores y a comenzar un proceso de investigación, Bueno, retomando un poco, entonces, Lara recién dijo que había 3 organizaciones con las que trabajamos, además de Unión Islera. Después, a partir de el contacto con otras organizaciones, trabajamos en otra sección de islas, que es el Arroyo Anguilas. Les cuento brevemente. La cooperativa Isla Esperanza surgió en el año 2008 a partir de un conflicto que se desencadenó debido a que se empezaron las obras para diseñar el mega emprendimiento conocido como Colony Park, y estas obras destruyeron 400 hectáreas de humedales en forma irreversible, además de arrasar con muchas viviendas, áreas de trabajo y afectar en varias formas al modo de vida isleño que contábamos recién. Entonces, esto provocó que distintos habitantes y trabajadores de la zona se organizaran para formar esta cooperativa. Las distintas actividades y movilización que generaron tuvo éxito porque lograron que se frenara el proyecto unos años después, pero no terminó, y lo que es la resistencia en el territorio tampoco. Y es así que a finales del 2016 la cooperativa, junto con familias de la zona, empezaron a convocar a distintos integrantes de grupos de investigación, así como organizaciones ambientales de la zona, y conformaron lo que se llama el Observatorio de Humedales Delta, que particularmente, para continuar un poco con el trabajo, pero además ampliarlo, se ocupó de distintas actividades de difusión y educación ambiental, como cursos, talleres, recorridas que se hicieron en la isla y algunos eventos como festivales, y además presentaron un plan de remediación ambiental en la justicia, ¿no? Todo enmarcado en esta causa por el Colony Park. De alguna manera, entonces, este observatorio es como bastante representativo de lo que llamamos un diálogo de saberes, ¿no? Como entre la academia y distintos actores locales y de otros grupos trabajando en conjunto por un fin común. Pasamos a la siguiente. Bueno, y vamos a ver un poco en concreto qué es lo que hicimos como cosensores en estos lugares. Realizamos talleres participativos que consistían en 2 encuentros y usando siempre la metodología de investigación-acción participativa, donde la idea era poner en común las percepciones y los saberes tanto locales como los que traíamos quienes íbamos, si quieren, desde el ámbito más académico, y a la vez tener en cuenta las propuestas y los saberes de las comunidades a la hora de plantear los experimentos que se iban a hacer y qué preguntas queríamos responder con ellos. El primer encuentro se caracterizaba por tener primero una presentación de cada uno de los participantes y tratar de construir en conjunto una visión sobre lo que es el problema socioambiental que está afectando al lugar. Después se definen los puntos de muestreo y se toman muestras en forma conjunta, también tomando nota de cuestiones puntuales que pueden llegar a ser relevantes, que eso claramente es necesario contar con el conocimiento de personas que vivan ahí. Y ahí arrancamos, después de tomar las muestras, un análisis microbiológico que es interesante porque si se acuerdan lo que dijo Kevin hace un rato, digamos, ese ensayo hace unos años no se estaba haciendo y se empezó a hacer a partir de la demanda de la comunidad local por su preocupación por este tipo de contaminación.
Y por otro lado también se armaron biosensores de la misma forma que comentó Kevin hace un rato. En el segundo encuentro hicimos un análisis de los resultados, comparando con lo que se había propuesto al inicio, las distintas hipótesis que habían surgido. Y bueno, esto a la vez permitió ir viendo qué posibilidades y qué limitaciones tiene este ensayo y algunas posibles mejoras para el futuro. Pasamos a la que sigue. Bueno, acá hablamos de los resultados en forma breve porque, digamos, no es la cuestión central de esta presentación. Kevin también ya habló bastante de eso, pero sí quería mencionar como algunas cuestiones que nos llamaron la atención, que quizás no eran esperadas y que nos sirvió también para aplicar a futuro. Una es lo que tenemos acá marcado con el círculo rojo, con el resultado de unión islera. El bioensayo en un primer momento se realizaba sin agregar nutrientes a las muestras, o sea, simplemente se tenía la muestra de agua y se agregaban las algas y se veía si su crecimiento estaba inhibido o no, y esto se relacionaba con la presencia de distintos contaminantes. Ahora, se observó que sin el agregado de nutrientes no había crecimiento en las muestras, que sí sería esperado. Entonces, esto lleva a preguntarse ¿a qué se debía este resultado? Una opción podía ser que el pH o acidez del medio no fuera la adecuada para que crezcan las algas, y otra opción era que no hubiera nutrientes necesarios. Se registró el pH, digamos, la medida de la acidez, y se vio que eso estaba bien. Entonces se hizo un ensayo en una segunda instancia donde se agregaron los nutrientes y se vio que ahí sí se producía el crecimiento de algas en las muestras. Entonces eso después se empezó a aplicar en un futuro, porque de alguna manera esto nos daba la pauta de que la inhibición del crecimiento de las algas, si agregábamos nutrientes, iba a estar dada por la presencia de algún contaminante, que es lo que nosotros queríamos ver. Bueno, espero que esto se haya entendido porque fue algo que cuesta un poco quizás procesarlo. Y este resultado se vio claramente en el ensayo en el anguilas que se hizo, donde las muestras sin nutrientes no crecían y las muestras con nutrientes sí, y ahí sí las diferencias que vemos, por ejemplo acá marcado en marrón o beige, se pueden ver distintos números en las muestras donde había agregado nutrientes, y ahí sí lo podemos asociar, por ejemplo, a la presencia de contaminantes. En el caso, por ejemplo, del círculo que está marcado ahí, lo que vemos es que el agua que venía de la laguna, que está en el centro de la isla, tiene mayor crecimiento que el agua del arroyo, lo que podíamos relacionar con el efecto depurador general, y también es un apoyo más, digamos, a la idea de la necesidad de defender y de proteger este ecosistema, ¿no? Dentro de otros valores ecosistémicos que tiene, la depuración del agua es uno muy importante. Y el último resultado que quería marcar como importante, que vimos, es el que está marcado en azul, donde vemos que el ensayo microbiológico muestra crecimiento de bacterias en el agua de lluvia. Esto en realidad no sería un resultado esperado porque el agua de lluvia, digamos, no tiene de dónde contaminarse con, sobre todo estamos ensayando microorganismos de origen fecal. Entonces el agua de lluvia no tiene de dónde contaminarse con eso, y eso entonces, pensándolo un poco, lo relacionamos con la forma en que se almacena el agua de lluvia. Y eso también es algo que quizás no teníamos en cuenta antes de ir al territorio, porque es muy importante que no solamente la calidad del agua está determinada por si hay vertidos de contaminantes o no, o presencia de algún contaminante natural, sino también por cómo la gente la almacena. Bueno, te dejo, Lara, pasar a la siguiente. Bien, y a partir de estos talleres que comentaba Has, que realizamos en las distintas organizaciones, pudimos observar que existe una estrecha relación entre las fuentes de agua utilizadas, los usos que se le dan a esas fuentes, los contaminantes reconocidos y los tratamientos aplicados. Entonces, con la idea de ampliar el registro, lo que hicimos fue diseñar una encuesta, y realizamos una encuesta
que fue diseñada junto con miembros de las organizaciones que nombramos antes, donde pudimos relevar estas fuentes, usos, contaminantes y tratamientos, y lo que vamos a contar ahora son los resultados que decimos destacar. Por un lado, que la fuente de agua más utilizada es el agua de río, lo cual resulta coherente con que es la fuente de mayor y más rápido acceso en el delta, y por otro lado, es coherente con el interés de las comunidades de conocer sobre la calidad de agua de las fuentes que eligen consumir. Por otro lado, vemos que los tratamientos son aplicados en función de o sea, el porcentaje de tratamientos aplicados depende de las fuentes de agua utilizada, pero también los tratamientos depende de si se reconoce o no un contaminante, es decir, que siempre que se reconoce un contaminante, se aplica un tratamiento. Lo que resta indagar para futuras investigaciones es si el tipo de tratamiento aplicado se relaciona con el tipo de contaminante reconocido. Bien, bueno, y para terminar y ya después poder debatir entre todos un poco estas charlas, hay cosas que van a ser similares a lo que contó Kevin, porque un poco la dinámica era parecida. Acá aplicamos técnicas de medición en el marco de una propuesta de investigación, acción con las comunidades isleñas que manifestaban una preocupación por la contaminación del agua. Atravesamos de alguna manera un proceso de reflexión colectiva sobre la calidad del agua, como decía recién Lara, qué fuentes se utilizan, qué contaminantes se perciben y qué tratamientos se aplican en consecuencia. Por otro lado, el uso de estas herramientas permite incorporar a la reflexión sobre la calidad de agua información obtenida por los propios actores involucrados, que son los protagonistas, digamos, de los conflictos, y así como también hacer ajustes y modificaciones en base a las necesidades de cada lugar. En particular, acá en la isla, vimos que hay una relación muy estrecha y compleja con respecto al agua, que es diferente a la que se da con quienes vivimos en territorio no isleño, por la presencia que tiene el agua en muchos más aspectos de su vida y no se limita solo al consumo. Así que eso fue un aprendizaje muy específico que sacamos de esta experiencia. Sí, por otro lado pudimos poner en cuestión y repensar las herramientas desde el territorio, como es el caso de ver que es necesario agregar BBM, que es el medio con nutrientes, y por otro lado lo que derivó el proceso de investigación es también pensar en qué significa el acceso al agua en el delta. No es solamente el consumo, sino también el transporte, es el agua para regar, es el agua para distintos tipos de consumos, y el acceso es más amplio todavía. Y lo que podemos observar es que este conocimiento y estas herramientas pudieron generar recursos que quedaron en el territorio con el fin de potenciar las luchas, y que todo esto fue posible debido al aporte de los saberes locales y el diálogo de saberes académicos y locales, particularmente, que permiten construir conocimientos con y para las comunidades. Y que como dice la frase, que cuando la comunidad se involucra y nosotros nos involucramos como científicos, educadores y académicos, los resultados son más ricos, y que esto puede terminar también en una acción concreta. Así que muchas gracias, y ahí les dejamos el contacto en la diapo anterior. Bueno, muchísimas gracias, Lara y Jazmín.